España, con la finalidad de aunar fuerzas para que nuestros hijos tuvieran el lugar que les corresponde en la sociedad. Hemos conseguido grandes logros, como la atención temprana, la lectura, el empleo, la vida independiente. Hoy, con una esperanza de vida de 60 años, nuestro gran reto será diseñar esta etapa que se nos hace harto difícil, pero que no me cabe la menor duda que todos juntos lo conseguiremos. Aquellas personas usuarias que empezaron en nuestras entidades siendo muy pequeños están cumpliendo años y envejeciendo, por lo que estamos aumentando el número de personas que ya están en proceso de envejecimiento y otras que lo harán en breve, planteándonos muchas incógnitas para las que tenemos que buscar respuestas. En Down Navarra consideramos que la intervención a nivel psicológico y emocional en el proceso de envejecimiento es primordial, ya no solo para el proceso de envejecimiento que pueda causar con deterioro, un análisis, una valoración previa y un trabajo conjunto en coordinación con familia, con profesionales, que nos puedan ir y que podamos ir valorando si hay un proceso de envejecimiento que cause con deterioro, sino también lo que estamos viendo es que personas con síndrome de Down que ya empiezan en ese proceso a partir de los 35 años, en nuestra entidad de las personas con usuarias están entre los 35 y 48 años, estamos viendo que muchas de estas personas comienzan un proceso de envejecimiento que va más dirigido no solo al deterioro, sino a que cursa con dificultades a nivel emocional y psicológico, a nivel que ellos comienzan a tener mayores niveles de ansiedad para enfrentarse a entornos que anteriormente no habían tenido dificultad, tanto en el empleo, vida independiente, relaciones interpersonales, y que también cursa con mayores niveles de ansiedad, y que también a nivel emocional esa gestión, si ya han tenido dificultad en la identificación y gestión de emociones, pues esas emociones hay muchas más dificultades para relacionarse con sus compañeros y para encajar un poco todo ese proceso emocional. Desde la terapia ocupacional, el objetivo para con las personas en un proceso de envejecimiento es mantener la independencia y la autonomía el mayor tiempo posible y también mejorar su calidad de vida. Para ello hay que brindarles de los apoyos necesarios en sus ocupaciones y entornos diarios. Pueden ser adaptaciones en el hogar, productos de apoyo, actualizaciones en el puesto de trabajo o incluso introducir la figura del asistente personal. Desde el grupo de envejecimiento, yo como profesional sí que veo que las personas usuarias han entrado en una nueva etapa de sus vidas en la que están habiendo muchos cambios. Sobre todo a nivel emocional, yo sí que he notado que no todos, pero la mayoría les cuesta aceptar estos cambios, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral ya no trabajan, a nivel físico hay cosas que les cuesta más hacer o incluso se notan más cansados que antes y ellos mismos te lo expresan así. En el día a día te dicen, ¡jo, qué mayor estoy! O ¿cómo me cuesta esto? Entonces sí que creo que en esos momentos es donde más apoyo y más refuerzo tenemos que dar, ¿no? Que ellos se sientan útiles, que se sientan apreciados, que se sientan que todavía tienen mucho que aprender, mucho que aportar a la sociedad, a los demás y que no es el final, sino que bueno, es una nueva etapa distinta, pero que desde aquí y yo como profesional me gustaría ofrecerles esa visión, ¿no? De que todavía podemos hacer muchas cosas, de que bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir reforzando pues toda la parte digamos más cognitiva, pero también a nivel social, ¿no? Que no parezca que ya llegan al envejecimiento y ya no pueden salir o ya no pueden apuntarse a planes, sino todo lo contrario, ¿no? Animarles a que bueno, con diferentes apoyos o diferentes necesidades ellos y ellas pueden seguir saliendo por ahí, haciendo ocio, saliendo con su familia, viniendo aquí a trabajar, a aprender. Entonces, bueno, esa es un poco mi visión de este grupo. Como madre de un joven de 36 años, la pregunta que me hago es ¿cómo será el envejecimiento de nuestros hijos? ¿Y de qué manera podremos ayudarle con los padres envejeciendo a la vez? ¿Cómo y qué trasladaremos a la administración las necesidades de nuestros hijos y nuestras familias? Desde la necesidad emocional o socioafectiva están más sensibles, ¿no? Es como que aflora más esa parte personal en la que te demandan pues hablar más, te preguntan más cosas personales, quieren establecer más relaciones entre ellos. Y es algo que yo intento reforzar mucho, ¿no? Que puedan sentirse libres de hablar de lo que quieran, de preguntar sobre sus vidas, sobre lo que van a hacer a partir de ahora,
ya que la mayoría viven con sus familias y también les surgen esas preocupaciones, ¿no? De que yo me voy haciendo mayor y mi familia también se va haciendo mayor conmigo. Es importante valorar actualmente qué estrategias, qué técnicas, qué recursos tenemos para apoyar a nivel psicológico-emocional en este proceso de envejecimiento que cursa con estas dificultades que estamos viendo en ellos. Las entidades tenemos todo un reto para describir, escribir y acompañar este proceso.